Hola, queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa, por recibirnos en sus hogares a esta hora del día. Les agradecería mucho que por favor pudieran compartir lo que vamos a conversar el día de hoy, ya que en este caso la salud mental, luego de la crisis y las pandemias que hemos vivido y que estamos viviendo también con la inseguridad, puede producir trastornos severos a nivel de la salud mental. Y eso nos pasa a todos. Solamente basta prender el televisor en la mañana y uno va dándose cuenta que entre los desastres naturales, entre las caídas de los puentes, entre los asesinatos, los crímenes, el sicariato, estamos llegando a una etapa en la cual nos sentimos inseguros. Si sobre eso existe una predisposición genética o existe un entorno que nos pueda lesionar de alguna manera el pensamiento, la forma de pensar, estamos frente a un cuadro muy, pero muy frecuente, más frecuente de lo que todos nos imaginamos. Lo digo con conocimiento de causa, porque hoy día vamos a hablar de depresión en jóvenes. Este es hoy, ahorita, en este momento, nuestro consultorio de psiquiatría. Y estamos de la mano con el doctor Julio Pomareda, médico psiquiatra del Hospital Herminio Valdizán. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, doctor Borda. Doctor, probablemente, aparte de la obesidad, aparte de la diabetes, probablemente los cuadros depresivos, ansiosos, de angustia, sean la próxima pandemia, en mi opinión. Hay demasiada carga emocional para que un joven, pasada la pubertad, vamos a decir, que se enfrenta al mundo actual en las condiciones en las que estamos, pueda llegar a sentirse, vamos a decir, deprimido. Y después vamos a definir lo que viene a ser la depresión. Por eso también en el programa le estamos dedicando bastante tiempo a poder hablar de estos problemas para que la familia entienda que esto se puede presentar en cualquier momento, en cualquier familia y en cualquier lugar. ¿Qué viene a ser la depresión, doctor? Bien, hablamos de depresión cuando tenemos a una persona que tiene un cambio en su ánimo, o sea, se nota más triste o se nota más irritable, se molesta muy rápido, y esto es persistente a lo largo del tiempo. Se ha establecido como criterio pues 2 semanas, ¿no? 2 semanas de estos cambios persistentes que se acompañan de otros síntomas, ¿no? Se acompañan de ideas de culpa, de desesperanza, fatiga, ganas de hacer nada, cambios en el sueño, en el apetito, baja de peso. Entonces, realmente todo eso que se mantenga en el tiempo y que la persona no haya tenido antes, eso sería un episodio depresivo. Así fácil de identificar. De identificar. Bien, perfecto. Hay un episodio depresivo. Claro, se nos muere un familiar, tenemos una causa exógena para sentirnos así. El tema está en que en la vida cotidiana algo puede gatillar esta sensación, que no necesariamente es algo tan grave como un luto, como un duelo, porque es normal, se te muere tu perrito, se te muere un familiar, se muere alguien, y es normal estar melancólico, triste, incluso con labilidad emocional, llanto fácil y ese tipo de cosas, pero le podemos echar la culpa a algo, ¿no es cierto? Vamos a decir así. El problema viene cuando, por ejemplo, tienes un colegio, tienes una universidad, estás estudiando, incluso puedes tener un auto, estás con tus papás, tienes una casa y pierdes la capacidad de disfrute. O sea, no hay un más allá que sentirse enclaustrado hasta en tu propia casa. Yo lo digo así, hay una depresión exógena y una depresión endógena. Cuando hablamos de depresión, estamos frente a un cuadro clínico
que es muy diferente, por ejemplo, a lo que usted acaba de describir, que es el duelo, o los trastornos adaptativos, o los trastornos por estrés, que son situaciones que tienen un desencadenante identificable, ¿no? Como usted dice, le podemos echar la culpa. Claro. Ese es lo causante de que se sienta así. Sin embargo, cuando hablamos de depresión, no identificamos generalmente una causa, y para que se dé una depresión, el cambio usualmente es de la nada. O sea, estaba bien y de repente se comenzó a poner mal y no sabemos por qué. Era por ejemplo, ¿no? en jóvenes, ¿no? Era un buen estudiante universitario, pero de repente comenzó a faltar. De repente ya ni siquiera, como usted mismo dice, perdió la capacidad de disfrute, de placer, ya ni siquiera iba con la enamorada, o sea, con la que tenía más ánimo de ir. No iba con los amigos, ya no iba al fulbito. ¿Qué pasó? Ese cambio, que usualmente pasa de una manera un poquito larvada, ¿no? Ese cambio que pasa a veces desapercibido, pero que ya se ve cuando está cambiado, eso es más una depresión que algo que tiene una causa. Ahora, esto obviamente tiene un componente endógeno, porque la depresión tiene, como cualquier enfermedad, tres componentes, ¿no? de enfermedad. Los factores predisponentes, los determinantes y los desencadenantes. Dentro de los predisponentes está la genética. Obviamente que personas que tienen familiares que han tenido depresión tienen un poco más de probabilidad de presentar la depresión. Totalmente de acuerdo, doctor. Y lo que podemos hacer o decir acá es que en jóvenes es generalmente cuando uno puede identificar una conducta futura, ¿no es cierto? Entonces, problemas de personalidad inicialmente, problemas que a la larga te van a ir llevando hacia un cuadro que pudiera comenzar con pérdida de sueño, como usted lo ha dicho, o sea, insomnio, no puedes dormir, tomas malas decisiones. Al tomar las malas decisiones en un estado depresivo, comienza a generar una bola de nieve con la cual no puedes salir y tienes que ir a trabajar, vas a disgusto, ¿ya? Y todo esto, yo le digo así, que le podríamos echar la culpa a un estrés crónico mal manejado. Ese es el punto central, creo yo, en el que ha dado. Justamente la depresión se produce principalmente no por factores endógenos, sino predisponentes, sino por factores determinantes. Y los factores determinantes están los factores, los eventos negativos de la vida, las condiciones en las que uno está y sobre todo el estrés crónico. Y el estrés crónico es causante no solamente de depresión, sino de la mayor cantidad de enfermedades que tienen las personas. Total, hasta doctor, yo me atrevería a decir temas inmunosupresivos como el cáncer. Así es. ¿No? Sí. Porque, amigos, yo les digo, el estrés es normal. Es una respuesta fisiológica, refleja que tiene nuestro cuerpo a las exigencias del medio. Pero cuando uno no sabe manejar ese estrés y el estrés se vuelve crónico, uno va desganado al trabajo, va desganado a hacer ejercicio, va desganado a la familia, tiene un problema con la esposa, tiene deudas, tiene esto, las cuales no puede salir, comienza a caer en un hueco, en un pozo. Y estando en un pozo es muy difícil salir. Estás entrando en depresión. Así es. Cuando el estrés crónico, vamos a decirlo en sencillo, pasa factura y ya comienzan los síntomas. Y eso es algo que las personas necesitan entender. Los síntomas depresivos necesitan un tratamiento médico. O sea, a veces dicen, pero no duerme, es que seguramente no se acuesta a su hora, pero acuéstese a su hora. O de repente no tiene ganas de trabajar, pero que se levante y que vaya. Es que es terrible, doctor, porque en verdad te dice, oye, no tienes nada, ¿no? Y le das una palmada, ya, déjate cosas. No va por ahí, no va por ahí. Acá es acompañar. Y eso sí lo puedo decir. Tiene que haber un rol importantísimo de la familia que ayude a desenmascarar estos síntomas para pedir ayuda. Y doctor, hemos hablado un poquito antes acerca de la química cerebral. Y usted ha dicho los síntomas de la depresión, porque la depresión es un conjunto de signos y síntomas. Y hay síntomas que deben tratarse para ayudar al paciente a salir. Así es, actualmente la medicina cuenta con evidencia significativa que permite
que nosotros los psiquiatras recetemos fármacos que van a ayudar a que estos síntomas disminuyan. Esto significa que con eso le curamos la depresión. Recordemos de que hemos hablado acerca de los factores determinantes, el estrés crónico. Si a un paciente que tiene estrés crónico, imaginemos, tiene un trabajo pero demandante. Y aburrido, a ver, y que no le da, no le gusta. Que no le gusta. Sí. Tiene un círculo social, familiar, que es violento, agresivo, conflictivo. Le damos la pastilla, pero eso no va a cambiar la situación. Le podemos aliviar los síntomas, pero la depresión podría volver. Y podría volverse recurrente. Entonces es importante no solamente dar medicación que ayuda a los síntomas, tanto como ayuda, por ejemplo, un analgésico para el dolor o un antipirético para la fiebre, así también ayudan los antidepresivos para los síntomas de la depresión. Pero si no averiguamos, por ejemplo, la causa de la fiebre, no podemos simplemente tratar la fiebre, ¿no? 100% de acuerdo. Lo que pasa es que hay muchas personas que tienen reticencia y algunas veces con razón, porque el libre reparto de medicinas antidepresivas que deben ser prescritas por un médico especialista. O sea, ahí hay algo, porque primero no hacen efecto de un día para otro, ¿no? Y el paciente quiere curarse rápido, ¿no? No hacen. Y segundo, que no se pueden dejar violentamente. Tienen que dejarse así como se dieron, tienen que retirarse paulatinamente, porque hay efectos que tienen que ser manejados por médicos. Así es. El uso de antidepresivos es importante que lo maneje el psiquiatra, que es el que más sabe de esto. Yo usualmente cuando explico de manera sencilla a mis pacientes con respecto al uso de antidepresivos, les digo, miren, los antidepresivos son como si fueran balones, pelotas, y cada uno de ustedes es como si fuera un campo. Yo puedo ver en usted un campo de fútbol y no voy a coger una pelota de básquet, tengo que coger una pelota de fútbol. Entonces, así también, los antidepresivos se eligen de manera individual, porque aún se llame depresión, en la psiquiatría, entre psiquiatras ya estamos con la información de que se habla de que hay más o menos 16 tipos de depresión. Entonces dicen, ¿pero cómo va a haber 16 tipos de depresión si hay solamente, por ejemplo, una apendicitis, ¿no? Bueno, es que el mundo de la psiquiatría se va descubriendo cada vez más cosas y últimamente muchos más, ¿no? Es por eso que existen actualmente fármacos antidepresivos y también existen otro tipo de fármacos que son complementarios a los antidepresivos que ayudan, ¿no? 100% de acuerdo, doctor. Y además es perfecto, la individualización del paciente es absolutamente necesaria. Acá también existen otras cosas, melancolía, eso que dije, pérdida de la capacidad de disfrute, existe crisis de pánico, acompañado de ansiedad, angustia, a veces manías, a veces cosas que pueden hacer que este cuadro depresivo como tal sea parte de otro síndrome que podría ser un trastorno bipolar, un trastorno diferente, que y requiere un diagnóstico correcto para poder tener un tratamiento correcto. Y por eso se recomienda ir al psiquiatra. Ir al psiquiatra es algo normal, es como ir a un gastroenterólogo. O sea, amigos, no hay que pensar ni estigmatizar al paciente que va al psiquiatra, todo lo contrario, hay que apoyarlo, hay que ayudarlo y ustedes como familia podrían tener una reunión para convencer a esta persona que no la está pasando bien, que sufre y sufre generalmente silenciosamente, dando algunos signos que la familia son los primeros en darse cuenta. Y ahí es donde uno tiene que pedir ayuda. Si quieren con psicoterapia primero, un psicólogo, el psicólogo recomendará la presencia de un médico psiquiatra para que pueda regular, normalizar el estado anímico de la persona. Major Depressive Disorder, le dicen, o un problema del afecto, ¿no? Y eso es algo, imagínense, el afecto, se daña el afecto. Eso es la depresión y si sucede en jóvenes puede marcar una vida. Doctor, eso es para terminar algo que le quisiera decir a nuestros amigos, a algún joven que esté por tomar la decisión de solicitar ayuda. A su cámara, por favor. De manera sencilla y simple. A las personas, primero a los familiares y amigos, ¿no? Que hayan visto que hay una persona que no se siente bien, que ha cambiado su ánimo, está irritable, está triste, ya está disfuncional, no está haciendo lo que antes hacía, no está disfrutando lo que antes disfrutaba. Invítenlo a buscar ayuda. Invítenlo a buscar ayuda.
no sean de repente agresivos en decirle, ¿sabes qué? Tienes que ir al psiquiatra porque eso va a sonar a castigo. Y nosotros los psiquiatras no castigamos, ayudamos. Entonces, invítenlo. Así como quien se invita a pasar, así como quien se invita a un vaso de agua, invítenlo a buscar ayuda. Si eso no funciona, insistan. Si a pesar de que no funciona, si a pesar de que insisten, no funciona, entonces ya de repente será importante acompañarlo y decirle, ¿sabes qué? Vamos, yo te voy a acompañar. Pero insistan. Y a esa persona que de repente hoy día puede estar escuchando este mensaje que hemos compartido aquí en el consultorio, decirle de que, si bien es cierto, en este momento parece que la vida no tuviera color, no es porque los colores se hayan ido de la vida, sino porque en este momento hay una opacidad delante de esa persona, como si fueran unos lentes oscuros, que no permiten ver el color de la vida. De manera figurativa, hablando, en psiquiatría podemos quitar esos lentes para que la persona pueda recuperar la visión de colores de la vida. Solamente eso. Muchísimas gracias al doctor Julio Pomareda. Este ha sido nuestro consultorio de psiquiatría con el tema depresión en jóvenes. Hola amigos, muchas gracias por acompañarnos y por recibirnos en sus casas en nuestro consultorio de nutrición. Estamos con la licenciada Youmi Paz, doctora en nutrición, para hablar acerca de una condición más frecuente de la que muchos nos imaginamos. Básicamente porque esta condición está relacionada a un aumento de peso de la población en general, no solo del Perú, sino del mundo. Se trata de un generalmente hallazgo a partir de una ecografía que una persona se hace por cualquier otro motivo, aparte del verdadero motivo que le está causando el problema. Vamos a hablar de la nutrición en el hígado graso. Hace muy poquito, Youmi, me hice una ecografía por un tema particular. Y la doctora, mi buena amiga Ana Rosa, me dijo, Tommy, ¿cuándo ha sido la última vez que te hiciste una ecografía? Uy, hace como 5 o 10 años. La última, tu hígado no estaba así. Se está volviendo un hígado graso. Wow. ¿Yo? Efectivamente, no da síntomas. Así y sí es. tiene relación el que he subido de peso. Estoy bastante más alto que hace 2 o 3 años, ¿ya? Y tiene relación. El problema está en que eso tiene un punto en el que ya no es reversible. Un punto en que uno puede revertir esta situación y volverlo normal, pero pasado ese punto ya se vuelve una degeneración grasa del hígado. Y lo que quiero explicarles a nuestros amigos es que se van reemplazando células, se va reemplazando espacio entre el hepatocito, la célula funcionante del hígado, y acumulación grasa. Entonces la grasa va desplazando a la célula del hígado que sí funciona, porque la grasa en el hígado no funciona, ocupa espacio, se almacena, básicamente. Y esto tiene que ver directamente con la alimentación. Totalmente de acuerdo. Y es importante estar en la etapa de reversión, ¿no? Entonces, y para ello es importante tomar una alimentación que sea variada, balanceada, donde debe primar la fibra, ¿no? Entonces, recordemos que la fibra es muy importante, y tú bien lo has dicho, casi el 90% de los pacientes que tienen hígado graso tienen problemas de sobrepeso y obesidad. Entonces, es importante, primero, lograr que ese paciente baje de peso. ¿Cómo lo vamos a lograr? Son pacientes, recuerda, pues que tienen mucho apetito, tienen mucha hambre, y utilizamos a la fibra, ¿no? La fibra nos va a ayudar a poder dar la sensación de saciedad, y sirve también como una escobita, ¿no? Entonces, que nos va a ayudar a barrer esa grasa que se almacena en nuestro hígado. Entonces, ¿dónde encontramos la fibra? Generalmente lo vamos a encontrar en
todas las frutas, en todas las verduras. Hay que llenar más el plato de esto en lugar de llenarlo de lo otro, ¿no es cierto? Así o sea, es. El plato tiene que tener preponderancia de frutas y verduras. Y recordemos que la porción de verduras es las 2 manos. Cada uno tiene la porción que necesita. Entonces, la porción mía, por ejemplo, son mis 2 manos, ¿no? Es la porción que debe existir en mi plato de mi almuerzo. ¿Cuántas veces debo consumir esa porción? 2 veces al día. Si yo elijo comer frutas, debo comer 3 unidades de frutas durante el día y de preferencia es consumir frutas variadas. La manzana, cómelo con cáscara, ¿no? Entonces la cáscara te va a dar mayor aporte de fibra, te va a dar la sensación de saciedad. Y si tenemos que utilizar cereales, pues utilicemos los cereales integrales porque va a contener mayor aporte de fibra, ¿no? Entonces acá estamos viendo también la avena, el arroz integral, ¿no? Tenemos ese fideo que parece normal, pero es un fideo de quinoa, ¿no? Entonces, fideo de harina de quinoa. Así es, que nos va a dar también aporte de proteínas, que es muy importante, ¿no? Y las menestras, ¿no? Entonces, las menestras, que son también bastante accesibles, ¿no? A la olla familiar, muy buenas por su aporte de proteínas. Recordemos que yo junto mi arroz con un frijol, voy a tener una proteína de alto valor biológico, es decir, que va a contener todos los aminoácidos necesarios para poder lograr una buena nutrición. No olvidemos también, Tomás, consumir alimentos que son ricos en omega 3, omega 6. Estoy hablando de los frutos secos, pecana, nuez, almendra, el aceite de oliva, también importante agregarle a las verduras para justamente consumir más grasas buenas y disminuir las grasas saturadas. Otro punto importante también es en el tema de los lácteos. Recordemos que nos va a ayudar por su aporte de proteínas, el calcio. Hay un estudio en el cual demuestra que el calcio lácteo tiende a reducir el tejido adiposo o la grasa o las células que se acumulan a nivel del estómago, ¿no? Entonces, esta es la grasa inflamatoria, esta es la grasa mala. ¿Sabe, Yomi, que ahora ya está dejando de ser el índice de masa corporal el verdadero pronóstico o necesidad? Ahora es la medida de la periferia a la altura del ombligo. Totalmente. Eso es lo que ahora se está volviendo el marcador más importante de obesidad. Así es, ¿no? Entonces, y eso obviamente también nos da indicios de que pueda tener una persona problemas cardiovasculares, ¿no? Entonces, por ello, ese es el acúmulo de alto consumo de triglicéridos, que justamente es el problema del hígado. Exactamente, y los triglicéridos no son solamente grasa, los triglicéridos comienzan por las harinas, que al final se almacenan a manera de grasa a través de la gluconeogénesis que se produce. Hay varios procesos, al final las harinas vienen a ser el verdadero problema, porque nuestro plato está mal diseñado. Así es, y a veces pensamos que solamente las grasas son el problema. No, es el exceso de consumir harinas, ¿no? Azúcares, el exceso en realidad de cualquier tipo de grupo de alimentos. Lo que se restringe a un paciente con hígado graso definitivamente es el alcohol, ¿no? Entonces, que va a acumularse con mayor facilidad en el hígado, por lo cual se recomienda no consumir. Consumir sí mayor cantidad de fibra, consumir mayor cantidad de líquidos, el agua, ¿no? Entonces, que también va a ayudar. La actividad física, Tomás, es 30 minutos diarios. Si tú quieres revertir, ¿no? El hígado graso, hacer ejercicios, introducir 3 porciones de frutas diarias, 2 porciones de verduras, introducir granos integrales para poder justamente mejorar todo el consumo diario de alimentos. Totalmente de acuerdo, esto está así. Amigos, hay más gente con hígado graso que lo que nos imaginamos. Sí, mucho más gente. El problema está en que si no se hace algo a tiempo, simple y llanamente vamos a perder la oportunidad de reaccionar a tiempo. Porque esto llega un momento en que se hace irreversible. Total. Y pasa de un hígado a un hígado con hipofunción hepática, quiere decir con insuficiencia hepática. Y nadie, les aseguro, nadie quiere llegar a eso.
Yomi, muchísimas gracias. Gracias Ha sido a ti. clarísimo. Cambiemos nuestro plato. Las verduras tienen que volverse lo más importante dentro de nuestra alimentación, sin dejar de comer proteínas de buena calidad. Así es, Tomás. Muchísimas A ti. gracias, Yomi Paz. Muchísimas gracias, queridos amigos, a ustedes. Nosotros vamos a continuar con más de nuestro programa. Bienvenidos, hola queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa y por supuesto por recibirnos en sus casas a esta hora del día. Espero que estén en familia terminando un almuerzo juntos, de eso se trata. Estamos entrando a un consultorio muy especial porque creo que nunca hemos tocado este tema en lo que va de nuestro programa. Estamos entrando a una especialidad muy especial, porque se trata de la neonatología, el manejo de los bebitos. Y a veces hay bebitos que pesan 650 gramos, casi que caben en una sola mano. Hay bebitos que pesan 4,5 kilos al momento de nacer. Hay bebitos que dependen de la salud de la mamá, la mayoría, todos así. Bebito, mamá con anemia, bebito que sale con anemia. Mamá con diabetes, bebito que sale con hiperglicemia. Algunos con inmadurez pulmonar. Algunos que les falta algo que genéticamente no se desarrolló. Eso hace la neonatología. El día de hoy nos acompaña un médico especialista, el doctor César Samamé, del Hospital San Bartolomé. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, Tomás, por la invitación. Es un tema muy interesante. Realmente es un grupo etario que muchas veces no le damos importancia, sin embargo es importantísimo en el desarrollo del ser humano a futuro, ¿no? De acuerdo. Doctor, el neonatólogo está presente en la inmensa mayoría de los partos. Teóricamente, ¿no? Estamos hablando, teóricamente debería estar por lo menos para una primera evaluación antes de que se cumpla incluso el primer día de nacido. Pero queremos hablar de neonatología versus pediatría. Un pediatra, en casos que no exista otro especialista, puede a veces hacer un poco las bases o los primeros chequeos de un niñito. Pero neonatología, ¿de qué edad a qué edad? ¿Desde los 0 años o incluso antes? Tengo entendido. Por favor, explíquenos cuál es el grupo etario exactamente. De acuerdo. La neonatología es una subespecialidad de la pediatría. Es decir, se estudia 3 años de pediatría y 2 años de neonatología como subespecialidad. Sin embargo, actualmente ya es una especialidad médica también. Es decir, son 4 años de estudio de neonatología. El campo de acción del neonatólogo va desde recién nacido hasta los 28 días. A partir de ahí, el pediatra ejerce la función. Ahora, el neonatólogo siempre tiene que estar de la mano con el ginecobstétrica. Así es, debido a que la mayoría de problemas que pueda tener la mamita se va a reflejar en el bebé. Entonces, todas las condiciones patológicas que pueda tener la mamá, el neonatólogo debe saber como factor de riesgo para asumir en ese momento la acción para recibir al bebé, ¿no? De acuerdo. Doctor, hay ahora, tengo un amigo incluso que se dedica a eso, incluso medicina fetal. ¿Es correcto? De acuerdo. O sea, claro que también va de la mano con el neonatólogo, por supuesto, ¿no? Pero la medicina fetal ya es intraútero, ¿no es cierto? Intraútero. Y ahora, gracias a las tremendas imágenes que tenemos, doctor, porque realmente la maravilla del ultrasonido y las nuevas generaciones de ecógrafos te pueden dar unas imágenes que parecen de libro, ¿no? O sea, sí, algo sumamente especial. Y el diagnóstico, muchas veces, de algunas patologías de los bebitos recién nacidos se hacen incluso antes que nazca el bebé. De acuerdo, inclusive algunas intervenciones quirúrgicas se hacen intraútero, ¿no?
Y eso es muy bueno, o sea, la medicina realmente está muy avanzado. El neonatólogo está preparado para recibir al bebé que ha tenido una mala condición de nacimiento y seguir todas las patologías que pueda tener este bebé. Inclusive uno de los grupos etarios, digamos, dentro de la neonatología son los prematuros. Claro. Los prematuros inclusive son los que más lábiles, más lábiles, sus defensas están pocas desarrolladas e influyen en la mortalidad infantil en menores de 5 años, ¿no? Entonces el neonatólogo, desde que recibe al neonato en mala condición, tiene la capacidad de llevarlo a la unidad de cuidados críticos y hacer su manejo integral, ¿no? Y además, amigos, yo les puedo confirmar que por lo chiquitito que son algunos bebitos, se maneja por micro gotas. De acuerdo, sí. O sea, tú no le puedes poner ni siquiera una jeringa completa de 5 centímetros cúbicos porque lo revientas. O sea, de verdad, acá se manejan dosis que son micro gotitas, ¿no? Pero la habilidad, doctor, que existe para canalizar una vía de las enfermeras expertas en neonatología. Entonces, si le digo que la mano es del tamaño de mi punta del dedo meñique, no estoy exagerando. ¿Ya? Sí, o sea, y a estos niñitos a veces hay que ponerles suero, ¿no? O sea, hay que ponerles distintas cosas. Entonces, hay todo un tema importantísimo y además el tema de la incubadora. ¿Nos puede hablar de las incubadoras, doctor, por favor? Las incubadoras prácticamente van a hacer la función de útero cuando está el bebé dentro de la mamita, ¿no? Deben tener una adecuada temperatura, una adecuada humedad y obviamente exenta de todo ruido. El prematuro debe estar en un ambiente lo más tranquilo posible, con menos ruido, menos iluminación, porque esto va a permitir un adecuado desarrollo neurológico. Entonces, en el servicio que estamos en el Hospital San Bartolomé, servicio de neonatología, hemos recibido bebés de 600 gramos, 650 gramos, que realmente ahora ya tienen 4 o 5 años y realmente es satisfactorio verlos increíble. Correr, sonreír, ¿no? Es realmente una satisfacción como profesional que los papitos te agradezcan o estén contentos, espectacular, ¿no? Yo lo he vivido, doctor, con una sobrina además, por un tema de preeclampsia. De acuerdo. La preeclampsia ya instalada solamente se cura con sacar al bebito. Esa es la cura. Y a veces si uno tiene que poner en riesgo la vida de la mamá o el bebé, la mamá entra con 6 meses y medio, casi 7 meses, 6 meses y medio a una cesárea. Es de verdad impresionante, doctor. Yo me he quedado muchas veces perplejo de cómo esta criaturita se le va viendo y Fruk es una niña absolutamente, perfectamente bien desarrollada. Y eso es un trabajo de ustedes. O sea, es una maravilla. De acuerdo. Se necesitan profesionales capacitados para manejar la UCI neonatal, tanto médicos como enfermeras y el personal técnico, ¿no? Y siempre es importante la participación de la familia. O sea, la idea es hacer una UCI abierta, donde la familia pueda entrar y ver a su bebé. Para nosotros es importantísimo que la mamita o el papito entre, toque a su bebé con las medidas adecuadas de higiene, le hable a su bebé, le diga lo importante que es para ellos, y eso realmente hace inclusive que el bebé se mueva mucho más. Inclusive iniciamos calostroterapia, es decir, sacamos lechecitas inicial de la mamá y se lo damos al bebé en gotas. Es un protector intestinal y un estimulante, tiene probióticos, ¿no? Tiene estimulantes, tiene inmunidad de la mamá pasada a la criatura, y eso ayuda a desarrollar un sistema inmunológico inmaduro. De acuerdo. Doctor, ¿qué se hace cuando, por ejemplo, los pulmones, porque el bebito respira agua, ustedes saben que dentro del útero respira agua, pero cuando nace se cierran algunas cosas, cambia un poquito el flujo cardíaco a través de agujeros, orificios que se van cerrando, cambia circulación venosa, circulación arterial, y los pulmones tienen una función importantísima, pero a veces el pulmón está inmaduro, entonces no tiene esa capacidad de airearse todavía, y los médicos manejan esa situación. Claro, hay una entidad que se relaciona mucho con la prematuridad, que es la enfermedad de membrana hialina.
en donde hay una sustancia que permite que el pulmón, de acuerdo a la madurez, se expanda. Pero si el bebé es muy prematuro, sobre todo los menores de 32 semanas, ese pulmón no se va a expandir. Entonces necesitamos aplicarle una sustancia exógena que se llama surfactante para que pueda el pulmón expandirse, ¿no? Obviamente complementario con los otros manejos, hidratación, temperatura, antibióticos si es que amerita, ¿no? Doctor, sabemos que es una subespecialidad de pediatría. Usted ha dicho 4 años, 6 años en total, 5 años. En mi época eran 14, doctor. Le voy a decir. También. O sea, claro, usted también seguramente. Sí, en este caso, la ciencia ha avanzado. El médico pediatra a partir de los 28 días está muy capacitado para hacer el seguimiento del niño sano. Y esa es una de las cosas a las cuales estoy seguro tenemos que ponerle mucho punche. Porque ahí es donde está todo su proceso de vacunación, todo su proceso de desarrollo, todos sus percentiles de peso, edad y talla, y todas esas cosas en el consultorio del niño sano. Y lo mismo sucede en neonatología, doctor, donde en realidad todavía nos faltan screenings del oído, por ejemplo, al nacer, screenings de la visión al nacer, para poder detectar a tiempo problemas de hipoacusia o sordera, problemas visuales a la hora porque nos falta ese tamizaje neonatal que nos ayudaría para el futuro. ¿Qué opina? No, fíjese que ya en el hospital se está haciendo ese tamizaje cardiológico, tamizaje auditivo, tamizaje oftalmológico. Qué bueno, doctor, enhorabuena. El tamizaje neonatal también de los trastornos metabólicos más frecuentes. Y eso es importante porque nos ayuda a detectar precozmente y prevenir que este bebé se complique o ingrese a una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Buenazo, o sea, yo creo que por ahí comienza, porque en este programa hablamos de prevención y esta es una de las cosas que hace más prevención en realidad para De acuerdo, la prevención para el pediatra es importantísimo. Nutrición, desarrollo psicomotor e inmunizaciones es lo que todo pediatra debe conocer. Debe conocer, totalmente de acuerdo, y además así. De eso se trata, amigos. Estamos hablando por primera vez en nuestro programa con un especialista en neonatología. Niñitos desde que nacen hasta los 28 días. Regresamos. Amigos, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por recibirnos en sus hogares a esta hora del día. Tenemos un tema muy especial para comentar en familia. La gente a veces cambia o no tiene claro ciertos conceptos que ya están muy bien establecidos. Hemos hablado de la famosa epidemia del COVID, que resulta que no es una epidemia, sino una pandemia. ¿Cuál es la diferencia entre una epidemia y una pandemia? Para eso nos acompaña en nuestra consulta inmunológica con el doctor Arturo Pareja. Bienvenido, muchísimas gracias, amigo, por estar acá en el programa y ayudarnos a desarrollar estos temas de inmunología que cada vez cobran mayor relevancia en el estudio actual de las ciencias médicas. ¿Cómo estás, Tomás? De verdad, ya pasaron 5 años, ¿no? Desde que vino la pandemia de COVID-19 y empezó en China como una epidemia, ¿no? Entonces, a tu pregunta, epidemia es cuando existe una infección, un brote de en este caso de cualquier infección viral, lo que sea, y que solamente se circunscribe a la localidad o al territorio o al país. No pasa las fronteras. ¿Ok? Esa es una epidemia. Empezó como un brote, se fue extendiendo, pero está contenido dentro de la región, dentro de un país. Epidemia. Cuando hablamos ya de pandemia es porque eso ya rebasó los límites fronterizos. Bueno, el virus no tiene fronteras, ¿no? Claro, no hay, para él no hay. Punto. Él simplemente comienza a extenderse. Pero pandemia se denomina cuando va más allá de un continente. Ajá. Eso no lo tenía claro yo. Por ejemplo, África, Europa. Entonces, oiga,
Ya empezó la epidemia. Empieza en el Congo, Así es. Sudáfrica, y se va a Inglaterra. Y se va a Inglaterra, y de ahí a Francia, y de ahí a España. Ya estamos hablando de pandemia. Primer requisito. Segundo requisito, que ya los casos en los otros países donde se ha extendido ya no son casos importados, sino ya casos nativos, local. Su madre, ya. Claro, o sea, ya hay una enfermedad propia Así y que no solamente viajó en avión. Amigos, lo que yo quiero decir es que en verdad fronteras en este momento no existen en el mundo, ¿no es cierto? Para ningún ser vivo. Para ningún ser vivo, no existen fronteras en el mundo. Vamos a decir, en un avión que cruza un continente a otro, tranquilamente viajan enfermedades, virus, hongos, bacterias, todo. Todo agente infeccioso, todo transmisor, todo puede viajar en horas. Lo que antes, cuando estudiábamos historia de la medicina, oye, una epidemia en un lugar, una infección, demoraba pues en barco, ¿no? Meses y meses. Pero si era agudo, moría ahí. Pero si no, seguía y después de meses. Acá no, acá en horas ya está de un continente a otro. Horas. Ajá. Entonces cambia. Cambia muchísimo. Yo me asusté un poquito, Arturo, doctor Pareja, cuando hubo una especie de rebrote de enfermedades que estaban, pero que volvieron a brotar en Europa. Y sí pensé en algún momento, uy, esto no se les escapará de las manos otra vez, ¿no? Y comenzó con una cepa de COVID, o un rebrote de COVID, o de otra mazanga, no me acuerdo cómo se llamaba, mazurca, otra enfermedad. ¿De China? Sí. Metaneumovirus. Metaneumovirus o algo así, y comenzaron a haber diferentes brotes. Dije, uy. Sí. Es que es para preocuparse, no es para tomarlo tan a la ligera. Claro, pero la preocupación va más allá, porque en el caso del SARS-CoV-2 no se conocía que era SARS-CoV-2. O sea, era totalmente nuevo. Se le puso por primera vez en el 2019, se detecta. O sea, era totalmente desconocido. En cambio, lo que ha estado pasando desde noviembre, diciembre en China, lo de metaneumovirus, por ejemplo, o el mismo virus influenza, o el virus de la gripe aviar, se juntaron varias, o sea, H1, N5, etcétera, ya son virus conocidos. Son conocidos. Entonces, la expectativa a veces dice, no, otra pandemia. No, ya se conoce y el control también ya se conoce. Pero en el 2019 a 2020 no se conocía. Ahí estaba la diferencia. La diferencia, y por eso hubo tantas personas fallecieron en el mundo, ¿no? Porque no se conocía. Si bien es cierto, no tenemos vacunas, por ejemplo, para gripe aviar, y en este caso la transmisión todavía sigue siendo del ave al humano. Aunque ha habido 2 casos reportados, creo, ¿no? Casos por investigar si hay transmisión hombre a hombre, humano a humano. Cuando llegue la transmisión humano-humano de la gripe aviar, sí nos debemos preocupar. Ajá. Pero ahora estamos en alerta. Eso no significa bajar la guardia, simplemente es mirar. ¿Por qué? Porque cuando comienzan esos brotes que van preocupando, es porque el virus se está adaptando, está buscando... Está mejorando. Está mutando, mejorando, y está buscando la manera, ya no del ave al humano, sino del humano como reservorio a otro humano. Cuando llegue a encontrar esa clave mutacional, ese sí va a ser un gran peligro. Amigos, felizmente la ciencia avanza a pasos agigantados, así como los virus también, los antibióticos también, pero las bacterias también. O sea, es una constante evolución. No hay estática en eso de la evolución de los microorganismos, eso es algo equivocado. Claro, la gente cree que se quedan ahí, ¿no? Esto no para de evolucionar. Es la misma. No. Es el mismo virus de la influenza que me dio hace 5 años. No es el mismo. Es la misma bacteria que me dio una gastroenteritis hace 10 años. No es el mismo. Perfecto. Y así como los virus cambian, mutan, las vacunas también deben cambiar y mutar. Por supuesto, no. O sea,
se van acondicionando, se van actualizando como tener tu Windows en tu PC. Ahí está, qué bien, qué buen ejemplo. ¿Sí Ya, o no? sí, se van actualizando. Se va actualizando. Igual los medicamentos, las vacunas, se van actualizando. Una cosita más. ¿Ya hay la vacuna influenza COVID? Influenza COVID, no. En una sola... En un solo booster, no, digamos. en un solo booster, no. Se está haciendo una trivalente para COVID, influenza, sincitial respiratorio. Por ahí va la cosa, yo creo, Así compadre. es, Por porque ahí ahí está sí la tiene que investigación que necesitamos. ¿Por qué te hermano. digo? Porque antes nosotros hacíamos pruebas diagnósticas, porque todo va con la mano. ¿Cómo diagnosticar qué vacuna utilizar, qué medicamento? Antes solamente la prueba para COVID. Después salieron COVID e influenza. Ahora tenemos pruebas diagnósticas serológicas que en un solo cartucho, COVID, influenza A, influenza B, sincitial respiratoria. ¿Entiendes? Entonces, y si hablamos de esos 3 virus, son parientes. Claro que son Ese parientes. Es un poco, Son primos. son primos, es un poco más fácil poner esas vacunas. Perfecto. Amigos, por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Si rechazamos todas estas malas interpretaciones, que nadie sabe de verdad por qué están hechas, de ir en contra del avance tecnológico y la ciencia a través de la vacunación, que son la mejor herramienta que tiene el ser humano para combatir a estos agentes agresores que van mejorando con el tiempo, y nosotros tenemos que mejorar para evitar tener daños por estos agentes. Un detallito para terminar brevemente. Muchos se alertaron por lo que me acabas de decir. China, muchos virus había. Recordemos que China está en invierno, en su invierno. Entonces, como pasa en nuestro invierno, en este hemisferio sur, suben las infecciones virales respiratorias. En China igual. Solamente que sí rebasa sus límites y un poco que colapsa también su sistema sanitario. Es correcto, en Europa hay un montón de gente enferma porque de un momento a otro pasaron de 23 grados a 6 grados bajo cero. Así es. Eso es lo que ha pasado. Eso y es lo que está nosotros nos pasando. tenemos que vacunar marzo, abril, mayo, junio. O sea, porque se nos viene el invierno y ahí también van a volver, como siempre ha venido, Por la eso. influenza y las enfermedades La respiratorias. vacunación es no una sola vez al año, no, 2 veces al año. Amigos, les agradezco muchísimo haber participado con nosotros. Compartan esta información en familia. Las epidemias o las pandemias son parte de la historia de la humanidad. ¿Van a seguir pasando? Probablemente sí. Que Dios nos agarre y que nos coja preparados. Preparados. De eso se trata. Y para eso el conocimiento, la ciencia, la medicina basada en evidencia es nuestra principal arma para combatir estas enfermedades. Muchísimas gracias al doctor Arturo Pareja y a ustedes, queridos amigos. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado el día de hoy. Recuerde, todos los días, de 2 a 3 de la tarde, estamos aquí en nuestro programa para dar un mensaje de prevención en salud, educación y cultura. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao.